Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues os traigo un pequeño vídeo, será muy cortito, para hablar de este juego que ha salido hace poquito, de Asgeot, el War of Nations. Es el último juego que ha estrenado la casa de Asgeot. Y bueno, como sabéis en el foro, tenemos un subforo hablando, en el foro de Punta de Lanza, tenemos un subforo hablando de juegos de Asgeot. Últimamente han salido muy buenos juegos. Y bueno, este es una de esas apuestas grandes de los dos Felipes, de Philippe Thibault y luego de Pocus. Y bueno, es una apuesta muy arriesgada porque se trata de, bueno, de intentar llevar el juego napoleónico definitivo a los ordenadores de los aficionados a la época napoleónica. Y ciertamente tiene una pinta tremenda. Entonces, si os parece, os voy a enseñar un par de cositas, unos cuantos detalles, y así tenéis un poco más de valoración o podéis tener un poco más de material para valorar si os puede interesar o no. Entonces, de momento está en inglés, pero el juego está traducido. El problema es que lo he dejado de momento en inglés porque hay algunas traducciones que se enviaron en el último momento que todavía no se han aplicado, con lo cual no saldrían en el vídeo esas explicaciones y, bueno, me fastidia. Prefiero que esté en inglés y así saber lo que os estoy explicando y que vosotros también lo podáis ver, aunque, bueno, si no lo entendéis demasiado ya intentar hacerme caso a lo que os digo, que bueno, aunque no soy un experto en inglés, sí que lo entiendo y lo leo con bastante fluidez. Entonces, os quería enseñar sobre todo el tema de las opciones. Eh, este juego trata sobre las grandes campañas de Napoleón. A diferencia del primer juego de Napoleón que salió hace unos años, aquí los turnos son semanales y además la gran campaña son 500 y pico de turnos. Es una burrada. Es una apuesta muy fuerte de Ageot por este tipo por Napoleón, por las campañas de Napoleón. Y bueno, puedes jugar desde 1805 hasta 1815, después de la batalla de Waterloo. Entonces, una de las cosas más divertidas que tiene, bueno, divertidas o una de las cosas que lo hacen rejugable al juego es el hecho de que joder, macho, existen unas cuantas opciones eh, bastante interesantes que pueden cambiar el enfoque sobre el cual, la forma en cómo se juega. Por ejemplo, tenemos esta opción que es el Lafayette, que permite que Estados Unidos se una a Francia en una alianza contra Gran Bretaña durante la guerra de 1812. Es decir, que Estados Unidos participe a partir de 1812 a favor de Francia. O sea que los franceses tendrían, digamos, durante los últimos 3 años un apoyo americano. Luego hay otra opción que se puede activar también, que es que Francia recibe un apoyo o recibe un plus en el poder naval al iniciarse la campaña. Pero eso se hace a costa de que la gran armée, el gran ejército francés, tenga una penalización en la moral. Luego tenemos también, por ejemplo, la Entente Continental de 1801. Esta opción hace que Rusia y Francia tengan una alianza defensiva al empezar la gran campaña. Como sabéis, o los que sois aficionados a este género, sabéis que la tercera coalición empezó siendo una coalición en la que estaban unidos austríacos, rusos y el imperio, bueno, Gran Bretaña. Entonces aquí lo que está diciendo es que Rusia empezaría aliada de Francia, lo cual complicaría mucho la situación para los austríacos y para Gran Bretaña, pero sobre todo para los austríacos, que estarían pillados un poco por dos flancos. Luego tenemos esta opción que es la pesadilla occidental, que bueno, básicamente es que hay algunas islas, algunas posesiones bueno, algunas posesiones francesas que bueno, que o sea, se decantarían en su, digamos, preferencia hacia el lado británico. Entonces, pues bueno, se trata, por ejemplo, de Luisiana y Haití, etcétera, etcétera. Es bueno, básicamente que hay algunas de las posesiones de ultramar, pues que bueno, que cambian un poco de manos o cambian de preferencias y salían más o están más aliadas hacia un tipo de bando que hacia el otro. Luego tenemos también, por ejemplo, que el águila prusiana marcha hacia el oeste, y es que Prusia decide unirse a la tercera coalición junto a Austria y Rusia, es decir, a diferencia de esta, que es que hacía que los rusos se aliaran con Francia, esta hace que ya no solo sean austríacos, rusos y Gran Bretaña los que se alíen contra Francia, sino que además se une Prusia, con lo cual se complica mucho más el inicio para Napoleón.
Y luego también hay una opción que es que de alguna manera las relaciones entre los otomanos y Napoleón, entre los franceses, sea bastante más fluida. Y digamos que haya una cierta tendencia a que haya una cierta alianza. Entonces esto, claro, jugar la campaña con una opción activada u otra puede cambiar bastante la jugabilidad, sobre todo el empezar con Prusia del lado de la tercera coalición o empezar con los rusos fuera de esa coalición y aliado como Francia, pues es una cosa que puede afectar bastante. Entonces, si os parece, yo os voy a enseñar, bueno, estos son los escenarios que hay, de momento hay poquitos, y son escenarios cortos, por ejemplo, de un año o de 2 años, pero estas dos son las importantes. Esta empieza la campaña en agosto de 1805 y esto empieza en enero de 1805. Entonces, pues bueno, yo empezaré en agosto de 1805. Como sabéis, se puede jugar partidas por correo electrónico con 8 jugadores. En el foro de Punta de Lanza vamos a iniciar ahora 2 partidas multijugador con 8 jugadores y va a ser muy divertido, o espero que sea muy divertido. Ya iremos poniendo nuestras impresiones en el foro sobre el juego. Pero bueno, el hecho de poder jugar pues con España, con Francia, con el Imperio Otomano, con Prusia, con Austria, con Rusia y con Gran Bretaña, pues bueno, es una cosa, vamos, lo hace súper divertido, ¿no? La posibilidad de jugar con tanta variedad de países, que son más o menos fueron las grandes potencias que estuvieron implicadas en las batallas, digamos, de principios del siglo XIX, pues hombre, es un gran puntazo. Si ya algunas partidas del Age, no sé si habéis jugado al Ageot, el juego de los romanos de Ageot, pero hay algunos escenarios en los que se pueden jugar 3 o 4 jugadores. Entonces esto ya es el no va más, porque aquí ya se pueden jugar hasta 8. En la partida de en la Primera Guerra Mundial creo que también se pueden jugar 3 o 4 jugadores, pero claro, esto ya es un tema, esto ya es el doblar el número, pasamos a 8 jugadores. Entonces, pues bueno, voy a coger Francia más que nada para mostraros un poco el mapa, mostraros algunos detalles. Y ya os digo, no va a ser un vídeo muy largo, es un vídeo más que nada introductorio para aquellos que quieran tener un poco más de impresiones sobre el juego. Y bueno, vale. Entonces, para aquellos que estéis familiarizados con el juego, con los juegos de Ageot, este juego se basa en ejércitos, cuerpos y divisiones. Los que hayáis jugado a la Guerra Civil Americana, pues ya conoceréis un poco cómo funciona. Lo que pasa es que, a diferencia de la Guerra Civil Americana, perdón, aquí los cuerpos es una innovación de Napoleón, así que al empezar la partida, la gran campaña, solo el ejército francés dispone de cuerpos, dispone de esta opción. Napoleón era un gran estratega y sobre todo era una persona que bueno, tenía unas dotes organizativas a nivel mental, tenía una capacidad para leer el campo de batalla y para explotar al máximo todos los recursos. Y bueno, esto se traduce en que fue un pionero en la creación de cuerpos de ejército. Como veis, yo cliqué ahora el ejército de Napoleón y se están iluminando en rojo todos los cuerpos que dependen de ese gran ejército que es la Gran Armée. Ahí lo veis. Napoleón, y bueno, aquí está todas las unidades que podéis encontrar. Bueno, parece que aquí no hay más. Pero bueno, la Gran Armée, el gran ejército francés, sería todas estas unidades, ¿no? Lo que pasa es que Napoleón, al crear los cuerpos de ejército, le dio una gran movilidad y una gran flexibilidad al ejército francés. Y eso rompió muchos esquemas. Los ejércitos europeos de aquella época todavía funcionaban de una forma muy primitiva, lo típico, acercarse en posición de fila y venga, a disparar. No había esa riqueza, no había esa capacidad mental que trajo Napoleón de envolver, buscar los flancos, romper, incluso rodear al ejército enemigo, ¿no? Es decir, Napoleón iba a destruir al ejército enemigo y ya no solo en el campo de batalla, sino a nivel logístico, cortar sus líneas de retirada. Es decir, eso fue una innovación. Hasta esa época, los ejércitos consideraban que
bueno, que las potencias consideraban ir a combatir era como una especie de duelo de honor, ¿no? Los dos ejércitos se enfrentaban y aquel que aguantaba más o aquel que lo hacía mejor, pues ganaba. Pero Napoleón era totalmente diferente. Napoleón iba, pues sí, se iba a enfrentar, pero iba a destrozar al rival, a aniquilarlo completamente. Entonces, pues bueno, es el que innovó pues con tácticas de flanqueo, dividiendo el ejército, y el uso de los cuerpos fue una gran innovación. Entonces, pues bueno, como veis aquí se ilumina en rojo todo lo que es la zona que abarca el rango de influencia o todos los cuerpos que están supeditados a la Gran Armée. Con el botón Shift izquierdo podéis ver el área de influencia de la Gran Armée. Como Napoleón es un gran estratega, esta área de influencia es muy grande, es decir, mientras los cuerpos estén dentro de esta zona sombreada en azul, pues se pueden beneficiar de las habilidades del propio Napoleón y ven sus puntos de mando incrementados y un poco sus habilidades ofensivas y defensivas gracias al hecho de que, digamos, están dentro del rango de alcance de la influencia de Napoleón. Entonces, pues bueno, esto es importante. Luego, el hecho de ser un cuerpo permite realizar lo que se dice el movimiento sincronizado, que es este de aquí. Es un movimiento sincronizado que sirve para que todos los cuerpos y el propio ejército, la Gran Armée, se pueda mover hacia una ubicación de forma sincronizada. Es decir, que no llegue un cuerpo 2 o 3 días antes que otro, sino que mientras se le haya dado la orden, ambos ejércitos o ambos cuerpos se puedan mover al unísono, pues uno reduciendo la velocidad o otro aumentando la velocidad para poder llegar hacia el destino más o menos sobre la misma fecha. Entonces, pues bueno, esto es una habilidad muy buena, perdonad que me llaman, comercial. Y bueno, es una habilidad muy buena, es una opción que, bueno, es un poco como la opción que se conoce, es una opción que se conoce, por ejemplo, en la Guerra Civil Americana, como el moverse hacia el lugar donde suenan los cañones. Pues bueno, esto viene a ser un poco lo parecido. Es decir, hay la posibilidad de que dos cuerpos de ejércitos que están en provincias diferentes puedan acudir a la ayuda de uno del otro. Bueno, hay una probabilidad. Siempre que se mantenga, pues bueno, eso, que siempre que estén dentro del rango de mando del ejército, en ese caso de Napoleón, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es un poco el beneficio que tienen los franceses al inicio de la campaña, al inicio de la gran campaña, porque disponen de esta estructura, digamos, esta estructura a nivel organizativo. El resto de naciones todavía no funcionan con cuerpos, funcionan con un ejército y con divisiones. Entonces, pues bueno, a través de eventos, los restos de ejércitos pueden hacer reformas militares para adaptarse a las innovaciones que Napoleón introdujo en el sistema militar. Recordemos también que Napoleón fue capaz de defenderse de tantos enemigos porque fue el primero en crear lo que se fue la movilización masiva, ¿no? Bueno, lo que digamos el llamamiento a filas de la población. Es decir, en vez de utilizar un ejército profesional como utilizaban los británicos o muchos otros ejércitos europeos, Napoleón, creó un sistema de llamamiento a filas que es un poco el llamamiento a filas que después se experimentó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que permitió levantar gran cantidad de ejércitos enormes en cuanto a cantidad, o sea, ejércitos, una burrada de soldados, ¿no? Y que le permitió llegar incluso a tener, pues no sé, creo que para la invasión de Rusia llegó a tener casi 1 millón de hombres, ¿no? Disponibles. Eso, pues bueno, era algo impensable en los ejércitos más tradicionales de la época. Entonces, pues bueno, Napoleón, todo esto, claro, el resto de países, el resto de naciones tuvieron que hacer frente a esta amenaza y fueron realizando reformas políticas. Esas reformas políticas le llegan al resto de jugadores, pues a través de eventos o a través de decisiones que tienen que tomar. Y bueno, esto es algo muy muy chulo, muy interesante, porque en esto bueno, es muy fiel a lo que fue la realidad, ¿no? Lo que fue todo el periodo comprendido entre 1805 y 1815. De hecho, antes de empezar la gran campaña en 1805, ya Napoleón había destacado por su campaña aquí, en el norte de Italia, donde se creó el reino de Italia, que como veis, pues bueno, ahora está en manos el reino de Italia forma parte de Francia, es como un reino. Pensar que todavía Italia y Alemania no estaban unidas.
no se había, digamos, producido todavía la unificación, y por tanto Alemania está dividida en un montón de estados, e Italia lo mismo. Italia pues está dividido pues en un montón de provincias. A ver, esto os lo puedo enseñar aquí, a ver si recuerdo. Me parece que no estoy seguro si era esto. Sí, aquí veis, por ejemplo, sí, aquí veis, por ejemplo, esto es el papado, bueno, como Roma, ¿no? Era como una, bueno, como una región, como un reino aparte. Luego tenemos el reino de Sicilia, que comprende Sicilia y todo lo que es el sur de Italia y la isla de Cerdeña. Luego tenemos, por ejemplo, esta zona que es la Toscana, que de momento, si no recuerdo mal, no sé si empieza como aliada, creo que es aliada, tiene unas relaciones cordiales con Francia. No es que sea aliada, sino más bien tiene una cierta cordialidad o unas relaciones cordiales. Y luego el reino de Italia, que bueno, está aliada totalmente con Francia. Entonces, pues bueno, Napoleón destacó muchísimo en las campañas de Italia. Las campañas de Italia fueron una burrada, fue una demostración ya de lo que Napoleón era capaz de hacer. Y bueno, con un ejército muy mal equipado, un ejército bueno, que combatía solo con un espíritu, tenía la moral alta, pero aparte de eso nada más, no era un ejército muy... recuerdo incluso que, por ejemplo, recuerdo leer que muchos soldados llegaron al norte de Italia pues descalzos, ¿no? Muy mal equipados. Pues bueno, el Napoleón allí hizo virguerías, ¿no? Destrozó, bueno, acabó, combatió eficazmente a los austríacos, contra el archiduque Karl o contra alguno de los ejércitos del archiduque, y bueno, fue una campaña brillante, ¿no? Y bueno, la campaña empieza aquí, pues, como veis, con el reino de Italia, pues ya en manos o bajo control como aliada de Francia. Entonces, como veis, aquí hay un montón de provincias en Alemania, un montón de regiones independientes. Por ejemplo, aquí tenemos Hessen, que es esta región de aquí, la región de Hessen, era muy famosa por sus mercenarios, los Hessians, que fueron durante una época considerados como los mejores soldados del mundo. Luego tenemos a Saxonia, Brunswick, etcétera. Tenemos, bueno, toda una serie de, de provincias alemanas que, bueno, el resto de naciones, Francia, Austria, Prusia, incluso Gran Bretaña, pues bueno, tienen ciertos intereses o en controlar alguna de estas regiones. Tienen interés a nivel, pues de bueno, como objetivos particulares, tener como algún objetivo como controlar alguna de estas provincias, alguna de las capitales de región. Entonces, me estoy enrollando un montón, pero bueno, es una época muy convulsa y bueno, los franceses, como veis, empiezan esta campaña justo preparados para lanzar su operación sobre las fuerzas austríacas. Y bueno, aquí vendría la batalla de Ulm en 1805, si no recuerdo mal, que fue una gran victoria de Napoleón. Y bueno, Napoleón empezó a demostrar ya aquí que bueno, era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, cosas interesantes. A nivel gráfico el juego es una pasada. No sé si os estáis dando cuenta de que el tamaño del mapa es enorme. En esto recuerda mucho al mapa de la Primera Guerra Mundial. Si lo habéis tenido la oportunidad de jugar, pues yo diría que es el mismo mapa, pero exportado y adaptado a lo que fue esta época. España, por ejemplo, es muy, muy grande, mucho más grande que, por ejemplo, si habéis visto alguno de mis gameplays del AGE sobre la Segunda Guerra Púnica, pues podéis fijaros que el mapa de España es muy grande, tiene muchísimas provincias y bueno, tiene muchos detalles. Bueno, digamos, la capacidad de maniobrar a nivel estratégico que tiene este juego es muy grande. Hay que pensar en este juego como un juego estratégico y no como un juego táctico. No, hay que pensar más en grandes movimientos, en la capacidad de envolver al ejército enemigo. Y por eso estos mapas tan grandes permiten ese tipo de operaciones. Yo no sé si se produce una campaña de Rusia, pues ya os podéis imaginar, fijaros, el mapa es precioso y es enorme. O sea, fijaros si tiene que llegar, Napoleón tiene que invadir Rusia, pues la capacidad de maniobra que va a tener y bueno, a nivel estratégico, pues lo divertido que puede llegar a ser. Entonces, pues bueno, como
De 1805 a 1815 se produjeron muchos combates en Prusia, en Austria, en muchas zonas de muchas provincias, muchas regiones o estados, no sé cómo sería lo mejor llamarlo, en muchos estados alemanes, incluso en Italia, ¿no? Esta zona de aquí, de los Alpes, pues la zona de Lombardía, Piemonte, etcétera, pues bueno, fue una zona muy con mucha acción, mucho movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel gráfico, pues ya os digo, el mapa es muy bonito, muy grande, lo que permite mucha capacidad de movimiento estratégico. Y luego a nivel gráfico podéis ver que los retratos son como de la época, es una pasada. A nivel gráfico el juego es alucinante. Tiene pontoneros, tiene muchas cosas que os sonarán de otros juegos, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil Americana, pues los típicos carros, etcétera, etcétera. Bueno, las tropas, pues podéis fijaros, ¿no? Aquí podéis ver, a ver si me deja seleccionar, pues los típicos retratos de soldados de la época, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, Napoleón tiene unos dotes brutales es como Aníbal o Publio Cornelio Escipión, ¿no? O Julio César, tiene un montón de opciones, un montón de habilidades y bueno, empieza con un 677 que es una borrada. Más cosas. Por ejemplo, aquí veis que hay como una división. Esto sería como una especie de división de artillería. Podéis ver que tenemos pues artillería a caballo, o tenemos el típico cañón de la época, de 12, en este caso de 12 libras. Fijaros también que tenemos estas pestañitas que bueno, sirven para determinar pues bueno, combate, movilidad o tener otros datos. Esto es muy interesante. Y bueno, pues no sé, a ver, por ejemplo, aquí tenemos cuartel general, ¿no? Esto permite, digamos, tiene un servicio médico, tiene un servicio de señales, tiene un servicio de entrenamiento. Bueno, hay todo un tipo toda una variedad de unidades muy chula. Tiene, por ejemplo, la artillería, perdón, la infantería de escaramuza, la infantería ligera. ¿Qué más? A ver si vemos, a ver si os puedo enseñar caballería. Seguramente, a ver si veo a Murat, que creo que Murat tenía, eso es, ahí lo veis, tiene un montón de dragones, soldados, estos son soldados a ver, aquí, los coraceros, pues bueno, aquí te ves con coraceros, caballería pesada, luego, pues, ¿qué más? Caballería ligera. Bueno, es una pasada, digamos que tenemos todas las unidades de la época. Y bueno, a nivel, ¿qué más? A nivel, aparte de eso, a nivel gráfico, ya, bueno, ya veis que hay una gran variedad de unidades, etcétera. A nivel de naval, pues, si no me equivoco, las flotas francesas pues empieza aquí asediada o con los británicos dando por saco. La escuadra de Brest, por ejemplo, pues bueno, aquí tenemos una gran cantidad de barcos, algunos muy bonitos, representados a nivel individual. Por ejemplo, este es el Imperial, el Republicain, el Foudroyant, bueno, hay una serie no sé si lo pronuncio bien, el Invincible, el Ocean, bueno, toda una serie de barcos muy conocidos de la época. Y bueno, creo que por aquí empieza Nelson. Nelson está bloqueando, creo que... Me parece que Nelson estaba bloqueando Gibraltar, pero eso creo que es en enero de 1805. Ahora no sé muy bien dónde debe estar Nelson. Supongo que todavía no soy capaz de verlo. Calder. Bueno, los británicos, como veis. Nelson está aquí. Bueno, pues mira, en agosto empieza aquí. En 1800, en enero empieza aquí, bloqueando lo que es la costa de Cádiz. Que ahí está la escuadra de Cádiz. Y bueno, creo que está por aquí bloqueando. Porque hay que recordar, si no me equivoco, que España está empieza aliada con Francia. Así que bueno, digamos los ingleses empiezan bloqueando Gibraltar en enero de 1805. Entonces a nivel naval parece que va a ser un juego mucho más potente que anteriores juegos de Ageot.
básicamente porque Francia era una potencia a nivel naval. Evidentemente los británicos tenían mucha ventaja y disponen de su propio Napoleón a nivel naval, ¿no? Que es Nelson, que es muy brillante. Es un gran Napoleón, pero a nivel naval. Entonces, pues bueno, no sé cómo estará representado el hecho de que Nelson murió en 1805, creo recordar, ¿no? Creo que a la vez que se producía la batalla de Ulm, si no recuerdo mal, creo que en 1805 hubo la famosa batalla en Trafalgar, ¿no? En la que perdió la flota hispano-francesa fue derrotada claramente, pero donde perdió la vida Nelson. Pero bueno, no me hagáis mucho caso, ¿eh? Yo creo que fue en 1805, pero estoy tirando de memoria, así que no me hagáis mucho caso. En todo caso, a nivel naval, ya os digo, parece que es muy interesante. Por ejemplo, aquí en Boulogne tenemos también una flotilla, pues, pero bueno, es una flotilla más a nivel de río, a nivel local, a nivel costero. Y bueno, hay varias flotas más. Y bueno, ahora mismo tampoco me voy a varar mucho a detenerme a buscarla. Pero bueno, la escuadra de Cádiz seguramente no me deja escogerla, porque la escuadra de Cádiz em, aquí está liderada por Federico Gravina y Grandayana, etcétera, la Santísima Trinidad. Bueno, solo el hecho, aquellos que os guste el tema naval, pues este juego, hombre, hace salivar. Yo cuando oigo hablar de la Santísima Trinidad, pues bueno, alucino, porque vamos, yo esto lo he leído en libros y he visto la Santísima Trinidad en maquetas, y el hecho de poder jugarlo aquí, pues bueno, aunque sea de una forma abstracta, ¿no? Pues es una pasada, vamos, es un detallazo. Y bueno, como sabéis también, los que conocéis mucho la época, sabéis que el tema del asedio en aquella época era muy complicado, los asedios eran muy difíciles. Y bueno, esto se refleja muy bien, pues bueno, con este tipo de fortificaciones, cañones de asedio, bueno, toda una serie de unidades de artillería muy potentes. Y bueno, esto está muy bien representado también en el juego. Tenemos artillería muy variada, así que bueno, la verdad es que pinta muy bien. Vamos a ver más detalles y ya no acabaré, no tardaré mucho más en el tema del vídeo. Aquí podemos ver la producción. La producción ha cambiado un poco, los reclutamientos del reemplazo se hace a través de este icono de aquí. Entonces aquí seguramente, aquí por ejemplo, en vez de distinguir entre reemplazos de milicias o reemplazos de infantería ligera o infantería normal, aquí solo se compra infantería en general y la IA de forma interna va repartiendo las bajas, reemplazándolas según un orden de preferencia, es decir, da prioridad a las tropas de línea y los últimos que reciben reemplazo son las tropas de guarnición. Entonces, pues bueno, aquí también tenemos reemplazo de caballería, que no, ya digo, no distingue entre ligera o pesada. Esto es un cambio respecto a otros juegos. Se ha simplificado el tema de los reemplazos, igual con la artillería, igual con, digamos, las unidades de apoyo. Y con los temas navales igual, en vez de distinguir entre naves pequeñas o barcos pequeños, grandes, de transporte, etcétera, lo simplifica todo. Entonces, pues bueno, todo esto cuesta una serie de puntos. Aquí podéis ver que tenemos puntos de victoria, dinero, que está expresado en pounds, ¿no? En peniques o luego tenemos aquí pues un total de compañías para la mano de obra para equipar a los ejércitos, suministros de guerra, caballos, porque la caballería, si quieres construir unidades necesitas caballos, y luego puntos de compromiso. Los puntos de compromiso sirven para comprar o para gastar en eventos y realizar algunas decisiones estratégicas importantes a nivel general, a nivel estratégico. Entonces, pues bueno, lo de los caballos es una novedad también y es un puntazo, porque bueno, hay que gestionar bien todos estos recursos. Entonces, más cosas. Luego tenemos reformas militares, por ejemplo, a medida que vaya pasando el tiempo, pues aparecen unas reformas militares. Esto sobre todo, más que para Francia, se produce en el resto de naciones, para el resto de países. Estos son leyes y etcétera que van surgiendo, van apareciendo aquí decisiones y bueno, tenemos luego historia. Bueno, aquí podemos ver de historia general, pues ver cómo ha evolucionado la capacidad militar del resto de naciones, bajas, etcétera. Mapa estratégico, regiones, hay un montón de regiones, es una pasada. Objetivos, cada país tiene su propio objetivo. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos como objetivos, pues bueno, Londres vale un montón, bien, que si no recuerdo mal, esto es Viena,
París, Varsovia, bueno, etcétera. Toda una serie de objetivos. La verdad es que los franceses tienen que tomar incluso, pues mira, Barcelona, no sé yo si habrá algún objetivo más. Bueno, hay un montón de objetivos. Y bueno, como esto siempre, esta pantalla, los que hayáis jugado a los juegos de AGEOT, seguro que os suena. Bueno, más cosas. La diplomacia es algo nuevo. La diplomacia es, bueno, esto es otro juego, es otra historia. Esto, la diplomacia es totalmente nuevo en este juego. Y bueno, aquí puedes hacer, digamos, todo tipo de tratos. Dispones de unos diplomáticos que al principio, que bueno, esto se va incrementando con el paso del tiempo. Y bueno, puedes declarar la guerra, ordenar derechos de paso, o pedir derechos de paso, permitir el suministro, etcétera. Puedes convocar a la capital a a un mandatario de una potencia extranjera para intentar mejorar las relaciones, etcétera. Por ejemplo, aquí parece que Francia está en guerra con Hannover, que Francia y el reino de Piamonte están en guerra, que Austria y Francia están en guerra, que Rusia y Francia, etcétera, etcétera. Y luego aquí, por ejemplo, nos dice que Francia y Holanda, o los Países Bajos, están como en una especie de alianza. Hay una especie de alianza y bueno, lo mismo pasa con Berg, con el Reino de Italia, con Suiza, etcétera. Aquí, en cambio, por ejemplo, con Bavaria, lo único que hay es un tratado defensivo. No es una alianza, sino un tratado defensivo. Y lo mismo pasa con Francia y España, es un tratado defensivo. Y bueno, estos son derechos de paso, si no recuerdo mal. Esto es derecho de paso para que, digamos, las tropas francesas puedan cruzar la Toscana. Y la Toscana, pues bueno, esto la Toscana lo podéis ver, por ejemplo, porque aquí en la Toscana hay un ejército francés. Y eso es porque se le ha concedido permiso para moverse por territorio toscano. Y bueno, ya os digo, ahí a nivel diplomático la cosa ha cambiado mucho. Y bueno, esto le da al juego, pues bueno, esto es totalmente nuevo en un juego de AGEOT. Y ya os digo, es muy chulo, podéis hacer muchas cosas. Podéis, por ejemplo, cambiar aquí. Yo diría que se podía cambiar. Ah, no, no me deja. Bueno, podéis escoger, por ejemplo, a ver, con Portugal. Pues, por ejemplo, la relación con Portugal, ¿cómo es? Pues bueno, yo diría que se podía intercambiar aquí, pero ahora no me deja. Bueno, lo que quería es que hubierais un poco esta pantalla de aquí. Y luego finalmente el tema de las decisiones regionales. El tema de las decisiones regionales, los que conocéis a Geo, ya sabéis que hay una serie de decisiones que se pueden tomar. Por ejemplo, pues bueno, hay muchísimas: demostración, habeas corpus, desarrollo del territorio, ley marcial, policía secreta, cifrado y código, incluso espionaje. Esto es para draft, digamos, llamar a filas, voluntarios. Esta es una opción para incrementar el pool de caballos. Estos son requisas, saqueo, exportar bienes. Un runner es un rompedor, uno de esos navíos que rompían los bloqueos, etcétera, etcétera. Hay un montón de opciones, fijaros. Brecha, trabajos de asedio, tierra quemada, rendición, reductos de campo, etcétera, etcétera. Fijaros, es que hay un montón de opciones. Pantalla de caballería, desinformación, en fin, y esto supongo que irá aumentando también. No sé si habrá más opciones a medida que avance la partida o no, pero bueno, tenemos estas opciones que son una pasada. Luego, ¿qué más? Luego, a nivel de reclutamiento, tenemos también muchísimas cosas. Tenemos un montón de cosas. A ver, un segundo. Aquí. Joder, no lo encontraba ahora, digo, hostia. Vale, esto es el tema este es el botón de reclutar unidades militares. Y aquí podéis ver, por ejemplo, pues bueno, que podéis reclutar todo tipo de unidades.
Recordar que esto es el valor de combate y esto es el número de máximo de unidades que puedes reclutar de ese tipo. Por ejemplo, aquí podemos reclutar una división de granadiers, de granaderos, de 1805, división de infantería ligera de 1805 y bueno, un mix de infantería, toda una serie de unidades de infantería de línea, bueno, caballería, etcétera. Lo que pasa es que los caballería, esto cuesta, por ejemplo, 242 caballos. Claro, no tengo caballos para reclutar algo así. O sea que los caballos al principio van un poco faltos. Y luego, pues bueno, tenemos, bueno, naves, artillería, artillería de asedio, bueno, la cantidad de cosas que se pueden comprar, tipo de unidades, tiradores, es increíble. Bueno, ya lo veis, ¿no? Brigada de marines, artillería de no sé qué, en fin, es una burrada. Pontoneros, tropas de transporte de tropas, vamos, naves, regimientos de ingeniería, fijaros además qué curioso, porque van vestidos, bueno, van con una pica y, en fin, que de unidades hay muchísimas. Regimiento de señales, globos, hospital de campo, en fin, es una delicia el cuidado gráfico y el detalle de este juego. Así que bueno, ya os digo, el juego va muy fluido. Es cierto que tengo un buen ordenador, bueno, he de decir un gran ordenador, pero bueno, tengo un muy buen ordenador, pero va muy fluido. Aquí podemos ver algunas provincias de ultramar. Por ejemplo, aquí tenemos una pantalla de bloqueo. Esto es una pantalla de comercio. Tenemos a Cuba, Jamaica, San Dominique, Santo Domingo. ¿Qué más? Pues yo qué sé, tenemos un montón de islas de la zona de las Barbados, etcétera, etcétera. Brasil, La Plata, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí tenemos también Tenerife, oeste de África, Sudáfrica. Bueno, es una pasada. Las Indias, Ceilán, vamos, como queráis. Las Indias Orientales. Y bueno, el Imperio Otomano que también tiene aquí tiene su papel en esta campaña, también tuvo su papel. Bueno, Egipto, que también tuvo su papel, un poco triste. Triste porque, bueno, allí Napoleón dejó tirado las tropas que envió para conquistar Egipto. Y bueno, en fin, un montón de detalles y bueno, ya os digo, a nivel estratégico hay como mucho campo de maniobra para poder realizar movimientos envolventes. Y luego hay un montón de unidades a reclutar, cosas a tener en cuenta, gestión, decisiones regionales, eventos, diplomacia para intentar atraer a un bando o a otro, lo que sé, intentar que Prusia, por ejemplo, entre a favor de Francia, pues bueno, siempre es posible, y más cuando se juega con jugadores humanos. Es decir, que se puede cambiar muchas cosas a nivel diplomático mientras los 8 jugadores sean humanos, puede haber mucha variedad. Pues nada, yo acabo ya este vídeo en el que he explicado un poco, me he enrollado como bueno, como un cosaco, pero bueno, creo que vale la pena publicitar este juego, vale la pena, es muy chulo y pronto espero daros primeras impresiones con las partidas que vamos a jugar en multijugador. Y supongo que el foro lo vais a ver animado con comentarios nuestros, incluso quizás haya alguna R por parte de alguno de los participantes. Y bueno, no sé, a lo mejor yo me animo y hago también una R pues en forma de gameplay, a través de los vídeos. Ya veremos, pero en todo caso, pues bueno, los que seáis amantes de esta época, pues es un juego que no os debéis de perder. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os lo planteéis como una futura compra y nos vemos pronto. Un saludo.